Bueno, arrancamos con la grabación. Hoy es lunes 20 de abril de 2020, turno noche, clase de dinámica. Vamos a compartir la pantalla a la presentación. Y ahí estamos. Entonces, perdón, como dinámica vamos a hablar, por supuesto, de la segunda ley de Newton. ¿Y qué significa hablar de dinámica en física? Hablamos en la primera unidad de estática, donde decíamos que los cuerpos o las fuerzas estaban en equilibrio, entonces la sumatoria de fuerzas era igual a 0, y digamos, no había ningún movimiento de ninguna clase. En la unidad temática 2 hablamos de cinemática, donde sí estudiamos el movimiento, pero sin tener en cuenta quién lo producía. En esta unidad 3 vamos a hablar del movimiento, pero teniendo en cuenta las fuerzas que lo producen. Entonces, para eso nos metemos de cabeza en la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton, y vamos a empezar digamos, con un ejemplo que seguramente es conocido con ustedes, que es la mesa de aire o el tejo, donde hay una ficha que tiene una, digamos, una forma tal que la hace flotar en un colchón de aire. Eso hace que el rozamiento, el nivel de rozamiento sea muy bajo. Entonces, digamos, ahí vamos a poder observar, aunque sea como un ejercicio teórico, qué es lo que sucede con esa ficha. Imaginemos que esa ficha tiene una velocidad determinada, y no hay ninguna fuerza que la afecte, es decir, sumatoria de las fuerzas es igual a 0, por lo tanto no hay ninguna aceleración tampoco. ¿Qué va a pasar con esta ficha? Simplemente va a seguir a lo largo del camino con velocidad constante. Este sería un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si no hay ninguna fuerza que afecte este desplazamiento, esta ficha va a seguir con la misma velocidad. Y observen que ya de entrada que estamos hablando de sumatoria de fuerzas. Todas las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo es la que tenemos que tener en cuenta. Bueno, alguien abrió el micrófono, no sé si para preguntar o se le escapó. Si me saben que me pueden interrumpir en cualquier momento, cuando ustedes quieran pueden interrumpirme. Bueno, sigamos. Si le aplicamos una fuerza, que siempre hablamos de sumatoria, porque es fuerza neta, es la fuerza resultante, si le aplicamos una fuerza a esta pieza, en el sentido, la fuerza en el sentido del movimiento, esta fuerza va a provocar esta aceleración. Esta fuerza va a provocar una aceleración. Esta aceleración va a hacer que la velocidad vaya creciendo. Fíjense que la fuerza con la masa de esta pieza va a proveer una aceleración constante. Fuerza, masa, aceleración constante. Fuerza, masa, aceleración constante. Fuerza, masa, aceleración constante. Fuerza, masa, aceleración constante. Pero la velocidad, a raíz de esta aceleración constante, la velocidad va a ir aumentando. En este caso, le aplicamos una fuerza neta. Fuerza neta es equivalente a sumatoria. Fuerza neta es equivalente a sumatoria. Entonces, una fuerza neta constante en la dirección del movimiento. Si la fuerza neta constante se opone a la dirección del movimiento, entonces va a causar una aceleración constante en la misma dirección de la fuerza, contraria a la velocidad. Entonces, la fuerza neta va a provocar una aceleración que tiene una dirección, y la misma dirección, pero un sentido contrario. ¿Qué va a hacer esta aceleración a esta velocidad? La va a hacer disminuir. Porque tiene el signo contrario. Esta aceleración constante, la fuerza produce una aceleración constante y va a hacer que esta velocidad se vaya disminuyendo. Puede incluso llegar a 0 y hacerla ir para el otro lado si la aceleración, producto de la fuerza, se mantiene.
¿Cómo pueden ver de otra manera? Este es mi amigo andando en bicicleta. Acá, solo sin rozamiento, sigue con velocidad constante. Si a mi amigo yo lo empujo de atrás, le aplico una fuerza de atrás, su velocidad va a aumentar. Si mi amigo viene con una cierta velocidad y yo le aplico una fuerza de adelante, su velocidad va a disminuir. Esto es lo que sucede con la fuerza que provoca una aceleración y modifica la velocidad. Entonces así llegamos a la segunda ley de Newton, que dice lo siguiente. Si una fuerza externa neta, recuerden con lo que les dije, que neta implica el concepto sumatoria, es decir, todas las fuerzas que actúan, fuerza externa neta sobre un cuerpo, este cuerpo se va a acelerar. La dirección siempre va a ser en la misma dirección que la fuerza neta. El vector de fuerza neta es igual a la masa del cuerpo multiplicada por su aceleración. Pero me quedo en el párrafo anterior, que dice que la dirección de la aceleración es la misma que la dirección de la fuerza. Observen, acá tenemos vector aceleración y acá tenemos vector fuerza. La masa puede ser cero o positiva, no hay masa negativa, así que para adelgazar hay que hacer dieta. No tenemos forma de conseguir masa negativa si queremos pelearla de la balanza. Así que para adelgazar tenemos que hacer dieta. ¿Por qué no hay masa negativa? Entonces, este valor n nunca puede tener un valor negativo. Entonces, este valor de aceleración va a tener, como este solamente puede ser positivo, la misma dirección y sentido que la fuerza. Entonces, eso es lo que dice acá el segundo párrafo. La dirección de aceleración es la misma que la dirección de la fuerza neta. Entonces, observen que esto es un producto de un vector por un escalar cero o positivo, por lo tanto, tiene la misma dirección que la fuerza. ¿Alguien abrió el micrófono para preguntar o se le escapó? Cric, cric, nadie. Bueno, si divido ambos miembros por la masa, despejo la aceleración y dice que la sumatoria de las fuerzas dividido la masa me da la aceleración. Bueno, si no hay preguntas, continuamos. Algunos conceptos importantes de la segunda ley de Newton. Estamos hablando que la ecuación sumatoria de fuerza igual a masa por aceleración es una ecuación vectorial, como les decía hace un ratito. Las fuerzas a que se refiere esta ecuación son externas al cuerpo, no estamos hablando de alguna fuerza interna al cuerpo, siempre hablamos de fuerza externa al cuerpo. Cuando ustedes hagan el diagrama del cuerpo libre, cuando dibujan una fuerza sobre un cuerpo, van a tener que ver quién se la está ejecutando, dónde está el brazo que está empujando o dónde está la fuerza, el cuerpo externo que le está aplicando esa fuerza a lo que yo estoy analizando. Si tal cuerpo no está, están equivocados y lo están inventando. Entonces siempre tiene que haber algo externo que produzca esa fuerza. En el diagrama del cuerpo libre, ¿no? Cuando vayan ustedes a hacer, que les dije que cada vez que hagan un ejercicio, un problema, tienen que hacer el diagrama del cuerpo libre. Bueno, tercer ítem a tener en cuenta. Dice que la ecuación sumatoria de fuerza, masa por aceleración, es válida solo si la masa es constante. Así como estamos hablando de que vamos a trabajar con aceleración constante, también en todo el curso de física, también les digo que vamos a trabajar con masas constantes. Hay ejercicios de masas que no son constantes, por ejemplo, un cohete espacial, digamos, cuando sale y es lanzado desde la Tierra, quema su combustible a una velocidad tremenda, muy rápidamente. Entonces, eso hace que la masa vaya disminuyendo. Para hacer esos cálculos se necesita otro tipo de matemática, entonces que no la vamos a usar todavía. Nosotros vamos a hacer ejercicios con masa igual constante. Entonces, fuerza igual a masa es válida solo si masa es constante, y la ecuación fuerza igual a masa por aceleración es válida en marcos de referencia inerciales. Y los marcos de referencia inercial recuerden, son los marcos de referencia donde se cumplen las leyes de Newton. Yo puedo tener un marco de referencia inercial estando
en reposo, digamos, donde mi sistema está en reposo, o mi sistema está en MRU. Entonces no hay ningún problema. Yo voy a viajar a 120 kilómetros por hora en la autopista 14 acá, y voy a arrojar una moneda hacia arriba y cae en mi mano, digamos, porque voy a MRU, siempre y cuando tenga la ventanilla cerrada, ¿no? Pero, digamos, siempre y cuando vaya en MRU. Ahora, si yo voy acelerando o voy frenando, de ninguna manera, si voy frenando, tiro la moneda para arriba y la moneda va a salir disparada para adelante y yo voy a frenar. Entonces, eso no es un marco de referencia, algo que está acelerando con aceleración no es un marco de referencia inercial. Martín, si hay alguna pregunta interesante ahí que veo que te están haciendo, paramos la clase y me lo decís. Como yo sé que entre ustedes hay varios que le interesa mucho la astronomía o la astronáutica, les cuento que el 23 de mayo está fijada la fecha para que el SpaceX lleve, después de muchísimos años, tripulantes desde Estados Unidos, desde Cabo Cañaveral hasta la estación espacial. Así que si quieren seguir eso, pues va a ser un, digamos, no le hicieron caso a la cuarentena, nada, siguen con la cuenta regresiva igual. Exactamente en 1 mes y 3 días van a ir con una nueva salida, no es una nueva, es una salida inicial de ese, porque por primera vez SpaceX va a llevar astronautas a la estación espacial. Hace varios años que está llevando provisiones, pero no astronautas. Bueno, para ir fijando algunos conceptos, vamos a trabajar vamos a hacer este pequeño ejercicio que es muy simple, lo vamos a hacer, pueden tomar una hoja para anotar algunos conceptos que yo les voy a ir diciendo. Dice, un trabajador aplica una fuerza horizontal constante con magnitud de 20 newton a una caja con masa de 40 kilogramos que descansa en un piso plano con fricción despreciable. Esto estaría igual que nuestra, nuestra fichita de tejo que no tiene rozamiento. Entonces estamos hablando de una caja, una masa de 40 kilogramos que está, digamos, apoyada sobre un piso que no tiene fricción, o fricción despreciable. Le aplicamos una fuerza de 20 newton. Entonces la pregunta es, ¿qué aceleración sufre la caja? Fíjense, a ver si acá voy a tener en cuenta el peso de la caja, que la voy a reconocer con la letra W minúscula, weight del inglés, que me va a producir por la tercera ley una reacción N normal que va a estar equilibrado, por eso no tiene movimiento en el eje Y. Y en el eje X, así como al principio cuando empezaron a estudiar física y hablábamos de equilibrio, decíamos que la sumatoria de fuerza es igual a 0, la sumatoria de fuerza ahora no es igual a 0. Ahora la sumatoria de fuerza por segunda ley de Newton es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿qué dice acá? La caja no tiene aceleración vertical, de manera que las componentes verticales de la fuerza neta suman 0. Sin embargo, mostramos las fuerzas verticales para que actúan sobre la caja. Pero en la parte de X sí tiene una fuerza resultante. Entonces, ¿qué tenemos acá? Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces, nos está pidiendo la aceleración. De ahí, ¿qué datos tenemos acá? Tenemos que la fuerza va a ser 20 newtons, la sumatoria de fuerza igual a 20 newtons, y tenemos la masa 40 kilogramos. De acá utilizamos esta ecuación que dice que la aceleración es la sumatoria de fuerzas sobre la masa. De ahí es que tomamos 20 newton dividido 40 kilogramos. Eso nos da 0,5. Newton, las unidades Newton, va a ser kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo se va a simplificar con kilogramo y el resultado va a ser una aceleración de 0,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas, seguimos. ¿Me van siguiendo o se están perdiendo? Un rato no le voy a robar mucho tiempo, así que, y además este es un tema muy interesante, es fundacional de su conocimiento de física, así que vamos a otro problema
que relacionamos con cinemática. Dice que calcular la fuerza a partir de la aceleración. Dice, una camarera empuja una botella de salsa de tomate con una masa de 0,45 kilogramos a la derecha sobre un mostrador horizontal liso. Al soltarla, la botella tiene una rapidez de 2,8 metros por segundo, pero se frena por la fuerza de fricción horizontal constante ejercida por el mostrador. Acá empezamos a tener en cuenta la fricción. La botella se desliza 1 metro antes de detenerse. ¿Qué magnitud y dirección tiene la botella de fricción que actúa sobre la botella? Entonces, yo voy a tener un problema que se inicia en el momento en que la camarera suelta la botella con esta velocidad, 2,8 metros por segundo. Después hay otro punto importante, es cuando se detiene la botella, entonces la velocidad va a ser 0. Y ahí sé que se desplazó 1 metro. Entonces, tengo la masa, no tengo la aceleración, pero tengo la velocidad inicial, la velocidad final y el desplazamiento. En cinemática habíamos estudiado una relación que hay, que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Bueno, tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad final y tenemos el desplazamiento. De ahí despejamos aceleración, de esa fórmula de cinemática, despejamos la aceleración y nos da la aceleración menos 3,9 metros sobre segundo al cuadrado. Con el valor de la aceleración menos 3,9 y la masa 0,45, determinamos que esta fuerza de rozamiento vale menos 1,76 newton. ¿Por qué menos? Porque el signo eje del signo de los positivos es hacia la derecha y la fuerza está hacia la izquierda. El movimiento fue hacia la derecha, la fuerza de rozamiento que detuvo ese movimiento fue a la izquierda. Entonces, ahí les queda para que ustedes, alguno intentó hacerlo, ahí veo que está muy activo el chat, pero bueno, yo preferiría que alguien, el chat se lo está contestando Martín, si alguien quiere hacerme alguna pregunta a mí, me la hace por audio. Habilita el micrófono y me hace la pregunta. ¿Alguna pregunta? ¿O nos animan a hablar? Una consulta, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Decime tu nombre. Tengo apagado Nahuel, la... Nahuel. te quería preguntar el tema del rozamiento en estos casos. En un ratito vamos a hablar mucho de rozamiento, Nahuel, así que esa podés esperar 5 minutos y ya hablamos, Sí, hablamos de rozamiento. De rozamiento sí, hay mucho para hablar, ahora vamos a hablar un poquito más. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Bueno, sigamos entonces, ya llegamos a rozamiento. Masa y peso. Muchas veces le han preguntado a ustedes, digamos, la relación, cuál es la diferencia entre masa y peso, y bueno, ahora ya están en una instancia que no se pueden equivocar más. El peso es una fuerza que se manifiesta en la Tierra o en cualquier cuerpo celeste, pero es una fuerza. En cambio, la masa es algo intrínseco del cuerpo. Le podemos decir que es, o sea, intrínseco significa propio del cuerpo, es la inercia del cuerpo. Imagínense que hablábamos recién de los astronautas que van a ir a la Estación Espacial Internacional. Le doy a un astronauta de eso una bolita de plomo y una de madera, digamos, pero por afuera las dos son negras igual, entonces y me identifique cuál es la de plomo y cuál es la de madera. ¿Qué tendría que hacer el astronauta para darse cuenta cuál es la que tiene mayor masa? Diferenciar entre plomo y madera, a ver si alguno se anima a tirar alguna idea. Habilita el micrófono. ¿Agitarla o no? Perfecto. Sí, esa es una posibilidad. Hoy dieron otra posibilidad también. Al agitarla, ¿qué le va a pasar a la de plomo? Al astronauta le va a costar más iniciar la agitación y frenarla una vez para mandarla para el otro lado. En cambio, la livianita de madera, de telgopor, le va a ser muy fácil. ¿Por qué? Porque tiene menos masa, tiene menos inercia. Ahí está el concepto de que la masa
es una medida de la inercia. La masa es una medida de la inercia. ¿Qué era la inercia de un cuerpo? Era lo que tendía a seguir haciendo lo que estaba haciendo. Si estaba quieto, quiere quedarse quieto. Si está en movimiento, quiere seguir en movimiento. Y esa inercia y la masa es una medida de la inercia. Si yo tengo más masa, voy a tener mayor inercia. No es lo mismo empujar un camión cargado que empujar un fitito, digamos, un auto muy chiquito, vacío, digamos. Y así como me va a costar muchísimo poner en marcha el camión cargado, después me va a costar muchísimo frenarlo una vez que lo logre poner en marcha. Entonces, la masa es una medida de la inercia. A ver, otro ejemplo, si alguno, agitar está perfecto. ¿Y qué otro ejemplo? Ahí en el chat puso a Lautaro ponerlas en agua y ver cuál flota. Yo le estoy diciendo que no es una opción válida esa. Las dos flotan, decirte, porque el agua también flota porque no hay gravedad en la estación Claro, espacial. no, no. El agua queda, incluso la puede poner de costado si quieren, el agua puede estar de costado. Y, en la Tierra podría ser, pero en la estación espacial, al no haber gravedad, no es una solución. A ver, ¿alguien más? Perdón, me está dando frío. Salud, Carlos. Aguárdenme que me voy a poner. Bien, Lautaro. Sí, si son astronautas, supónganse en la estación espacial. No sé qué pasó, pero Y empezó a hacer frío acá. si hubiese sido en la Tierra, sí, es una opción válida. Por supuesto que la esfera de plomo se va a hundir enseguida y la de madera, en la mayoría de los casos, va a flotar, salvo que sea algún tipo de madera demasiado densa. A ver, Martín, repetimos lo que dijiste de mañana. Podría ser Recién, la opción. Si lo dijiste bien, vos, una opción. Lo que están hablando todos es de sacudirlas para ver cuál tiene mayor resistencia, o sea, cuál tiene mayor inercia a que la movamos. Yo hoy a la mañana le había propuesto dejarlas flotando en el espacio una al lado de la otra y soplarlas, y al soplarlas estamos aplicando la misma fuerza sobre las dos esferas. La misma fuerza con distinta masa va a producir distintas aceleraciones. Entonces la esfera de madera va a salir disparada, en tanto que la de plomo le va a costar mucho más acelerarse. ¿entiende? ¿Alguien quiere comentar ese ejemplo que propuso Martín? ¿No? Bueno, estamos de acuerdo, entonces, fantástico, Martín. Bien. Miren, vamos a seguir. ¿Sí? ¿Querés decir algo? Ah, no. Bueno, fíjense la relación entre masa y peso. Un cuerpo en caída libre que estuvimos trabajando la semana pasada va a tener una aceleración igual a g, o sea, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, el peso mg, esta fuerza va a ser la que va a producir esta aceleración, ¿no es cierto? Que va a ser igual a g. En cambio, un cuerpo colgado, la aceleración es cero porque la sumatoria de la fuerza es cero. En este caso, la sumatoria de la fuerza es igual al peso. Acá, la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Entonces, la relación entre la masa y peso es justamente la gravedad. La relación entre la masa y el peso es la gravedad. Peso igual a masa por gravedad. Esto mg lo van a ver muchísimas veces. La relación es la misma si un cuerpo está en caída o estacionario, por supuesto. Siempre, porque G implica que está afectado a un campo gravitatorio, digamos. En la Tierra la gravedad es 9,8, entonces una masa de 1 kilogramo va a tener un peso de 9,8 newton. Y esa misma masa en la Luna de 1 kilogramo va a tener 1,62 newton. La masa es exactamente igual. Lo que cambia es la aceleración de la gravedad, digamos, por ser, digamos, cuerpos celestes diferentes. Y la concentración de materia, que va a depender, ya vamos a estudiar gravedad, va a definir eso. Bueno, así como pedía Nahuel, ahora vamos al tema de fuerzas de fricción.
La primero que hay que tener en cuenta es que la fuerza de fricción, esta componente acá, fuerza de fricción, es normal a la componente de la fuerza normal. O sea, es perpendicular, para no usar la misma palabra. La fuerza de fricción es perpendicular a la fuerza normal. Que la fuerza normal, recuerden que es la reacción al peso. El peso puesto sobre una mesa produce una fuerza normal que va a ser equilibrada, digamos. En principio, si no hay ningún movimiento, si no hay ningún empujón o tirón, esta fuerza no existe. Cuando aparece este empujón o tirón, y acá hay un cierto rozamiento, aparece la fricción. Aparece la fricción, y eso es lo que vamos ahora a estudiar a ver de qué se trata. Dice, fuerza de fricción cinética. Actúa cuando un cuerpo se desliza sobre una superficie. La reconocemos como fuerza, vector, sub K. K de kinetic. Kinetic es movimiento. F sub K es el mu cinético, o sea, mu sub K, multiplicado por la normal. Esto me va a dar a mí la magnitud de la fuerza. Me va a dar la magnitud de la fuerza, de la fricción cinética. Mu sub K es una constante llamada coeficiente de fricción cinética, que es un número adimensional, sin unidades. Y recuerden nuevamente esta, la fuerza de fricción y la fuerza normal son siempre perpendiculares. Esta presentación, recuerden que ya está en el campus, la pueden volver a ver, bajar ahí del campus, la tienen a su disposición. Está en la unidad 3, por supuesto. Fuerza de fricción estática. Actúa cuando se ejerce una fuerza sobre el cuerpo y no se desliza. No se desliza. El ejemplo que yo les hago siempre, cuando podemos compartir el aula, yo en este momento tomo una silla, ahí que no haya ningún estudiante, porque si no, no me da el cuero, sentado, sino una silla sola, y le empiezo a aplicar una fuerza para tratar de trasladarla. De cero empiezo a aplicar la fuerza y voy creciendo esa fuerza. Bueno, a medida que crece mi fuerza que yo le aplico, la silla también, antes de empezar a moverse, me aplica una fuerza contraria, que evita ese movimiento. Entonces, la fuerza statics, F sub S, static, la fuerza estática de rozamiento, va a ser menor o igual que un máximo que va a estar dado por el mu estático, mu sub S, mu es coeficiente de fricción estática multiplicado por n. Esa magnitud va a ser menor o igual a esta F sub S máximo. ¿Y cómo es eso de menor o igual? ¿Por qué? Si yo no tengo ningún movimiento y tengo la piolita acá colgando, acá no hay ninguna fricción estática. No se aplica fuerza, caja de reposo, la fricción estática es cero. Cuando yo comienzo a aplicarle, le decía, empujo un poquito la silla, me empieza a aparecer la fuerza de fricción. Empieza a aparecer una fuerza aplicada débil, la caja permanece en reposo y la fuerza de fricción estática, esta es menor que mu estático por n. Por eso todavía la caja no se mueve. Va a llegar un momento en que esta fuerza que yo aplico, la tensión que yo le aplico a la caja, iguale a la fuerza estática máxima. En el momento en que esta tensión sea igual a mu sub S por n, se rompe el movimiento. Ahí rompemos el movimiento y a partir de ese momento aparece la fuerza cinética, la fuerza de rozamiento cinética, que como ven es menor que la estática. Si yo voy a mover una heladera, me cuesta ponerla en marcha. Una vez que está en marcha, la empujo y ya la empujo con menor fuerza y la mantengo, la menor fuerza que la que tuve que emplear para comenzar el movimiento. Entonces, con menor fuerza, y ahí sigo sin problema, la puedo manejar sin problema, seguir manteniéndola con MRU. Y acá ven este gráfico para ejemplificar esto. Yo tengo
la tensión, la piola que yo voy tirando, está en 0, la fuerza de roce va a ser 0. Cuando yo empiezo a aumentar mi tensión, también aumenta el valor de la fuerza de roce. Aumenta, y la caja sigue en reposo hasta este valor, que corresponde a la fuerza de rozamiento máximo. Acá, cuando alcanzo este nivel de tensión, se dice rompo el movimiento. Ahí inmediatamente, con menor esfuerzo, digamos, yo con menor fuerza, voy a poder mantener el movimiento. Yo después le puedo aumentar mi tensión y la fuerza de rozamiento cinética se va a mantener constante. La caja va a ir más rápido, por supuesto, si yo aumento la tensión esta, la caja va a ir más rápido, pero la fuerza se va a mantener más o menos constante. Este gráfico es importante que lo entiendan. Empieza de 0, llega a tu máximo, cuando rompe el movimiento baja la fuerza necesaria para mantenerlo en movimiento y ahí se mantiene constante. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario, Martín, de la cantidad? Porque veo que está muy activo el chat. Sí, fueron haciendo algunas consultas y yo les fui contestando. Bueno, algo que queramos compartir entre todos. A ver. Vamos a ver un poquito más arriba. No, en realidad preguntaban con el ejemplo de la silla, preguntó Lautaro si importaba o si tenía que ver el punto donde se aplicaba la fuerza. Yo le comenté que, porque por ahí no es lo mismo aplicar la fuerza en la parte de arriba del respaldo que en la parte de abajo de la pata, bueno, que no estamos teniendo en cuenta mucho eso, sino que vamos a considerar que la fuerza se aplica en una dirección que contiene al centro de masa. De esa manera no tenemos rotación de la silla. No hay rotación, el claro. efecto. Sí, ese es un buen ejemplo. Le aplicamos en la dirección. Fíjense que ahí está el libro, digamos, esa gráfica tiene en cuenta eso. Fíjense que la tensión está directo, ese punto negro viene a ser el centro de masa, que ya lo vamos a estudiar en su momento. Digamos que es el lugar donde podría estar concentrada toda la masa y tendríamos el mismo efecto. Entonces, eso hace que se traslade y no rote. ¿Alguien quiere tomar el micrófono de los alumnos? Acá tienen algunos valores de coeficiente de fricción. ¿Ven? Acero sobre acero, aluminio sobre acero. Fíjense lo bajo que es teflón. El teflón es muy bajo porque está hecho justamente para bujes y demás. Bueno, estos son datos que les quedan a ustedes, lo tienen. Todo esto está tomado del CIARS, si lo quieren ver de ahí, para después cuando tengan que resolver los ejercicios. Bueno, hablando de rozamiento, el que entendió el rozamiento fue hace 500 años, Leonardo da Vinci, y formuló algunas leyes. Una de esas leyes es que dice que la fuerza de rozamiento o la resistencia al deslizamiento tangencial entre dos cuerpos, también llamada fuerza de rozamiento, es proporcional a la fuerza normal ejercida entre los mismos. Vieron que es mu por n, la normal ejercida, la normal, que es la respuesta al peso, entonces el rozamiento es proporcional a esa fuerza normal. ¿Cuánto proporcional? El coeficiente, mu. El coeficiente mu estático y mu cinético sería digamos, el proporcional, una de las leyes de Da Vinci. Y el otro es que es independiente de las dimensiones de contacto. Y acá les voy a, digamos que no importa cuánto, si tengo 4 patas o tengo todo el cuerpo apoyado, lo que depende sí es del tipo de material, pero no depende de la superficie. Entonces acá les voy a dejar para la semana que viene que investiguen si esto es así, ¿por qué los autos de Fórmula 1 usan una rueda tan ancha? Si el rozamiento lo tendrían igual con una rueda más fina, ¿por qué usan una rueda tan ancha
si el rozamiento es independiente de la dimensión. Pero no me lo contesten ahora. Si alguno lo sabe, déjelo para la próxima, clase. Entonces, la ley de Leonardo da Vinci dice que es proporcional a la fuerza normal y es independiente de la dirección. Entonces, si teníamos estábamos tirando una ladera, estábamos una piola y la estábamos tirando para arrastrarla, yo le voy a tener que hacer 230 newton para romper el movimiento. Diagrama del cuerpo libre en la caja justo antes de comenzar a moverse. 230 newton. Digamos, y ahí aparece igual a Fs máximo. Diagrama del cuerpo libre a la caja, una vez que se mueve con rapidez constante, baja a 200. ¿Esto qué era? 230 sería este pico, rompe el movimiento y baja a 200. Digamos, y se mantiene en MRU, aunque yo digamos, lo haga andar más rápido, pero en principio se mantendría a velocidad, a rapidez constante con los 200. Si quiero que vaya más rápido, tengo que aumentar esto. Pero a 200 se mantendría el movimiento. ¿Alguna pregunta? Carlos. Sí, escucho. Estaba preguntando ahí, Roberto, si podías volver a la diapositiva o explicar el concepto de fuerza de rozamiento dinámica. Cinética. Sí. O cinética. Hablamos así, con la piolita suelta acá, no hay movimiento en el eje X, no hay ninguna fuerza en el eje X, acá no existe el concepto de fricción, simplemente tercera ley de Newton, hay un peso y una reacción. Cuando yo le empiezo a aplicar una pequeña fuerza de tensión, si acá estuviese en la pieza de tejo, digamos, si tuviésemos ahí el colchón de aire, esta caja con la más mínima fuerza se empieza a mover, si no tengo fricción acá abajo. Pero como acá sí tengo fricción, acá empiezo a considerar la fricción, voy a tener una fricción estática. Entonces, a medida que esto va creciendo, a medida que esta T va creciendo acá, también crece la fuerza Fs, la fuerza estática, que como ven es menor a mu s por n. Mu s por n es el valor máximo. ¿Por qué acá dice menor nomás y no menor igual? Porque si fuese igual, rompe el movimiento. Mientras sea menor a este máximo, la caja está quieta, creciendo esta a medida que crece esta. Cuando llega a igual, cuando Fs es igual a mu sub s por n, ahí rompe el movimiento. Inmediatamente baja a mu sub k por n. Fíjense que esta y esta son más chicas que esta y esta. F sub k es más chica que F sub s y esta t es más chica que esta. Entonces, ahí, si estas son iguales, esta caja se mantiene con MRU. A ver si ahí quedó, Roberto, más claro el concepto. Y acá está hecho con este ejemplo. Le aplico 230 newton, rompo el movimiento y después bajo a 200 newton, entonces a rapidez constante. Si yo me quedo en 230 newton, esto empieza a acelerarse. Va a haber una aceleración resultante. En cambio de esto, sumatoria de fuerzas es igual a 0, porque T menos FK igual 0, entonces MRU. Ni se va a frenar ni se va a acelerar, va a seguir con movimiento rectilíneo uniforme. Puede tomar el micrófono a alguien si quiere hablar. Está preguntando Lisandro, ¿por qué es proporcional la fuerza de roce a la normal, según Da Vinci? Bueno, claro, ahí volvemos a Da Vinci. Da Vinci fue el que descubrió eso, que la fuerza de roce está relacionada con la normal. Digamos, siempre vas a tener en cuenta, incluso los planos inclinados, que el roce va a ser proporcional no al peso, sino a la normal. Por supuesto que cuando vos tenés
digamos, un plano horizontal, tenés tu caja ahí, y ahí tenés la normal. Cuando vamos a trabajar en plano inclinado, la normal va a ser normal al plano, y ahí esa normal va a ser una componente más del peso, y te va a ser más fácil. Por eso es que se pone a veces si tenés que subir un bloque muy pesado a una camioneta o algo, pones un plano inclinado y lo podés manejar más fácil que manejarlo directamente, digamos. Ahí, además, está el tema del rozamiento. Baja el rozamiento también, depende de la normal. Ya lo vamos a ver a eso también, lo van a ver ustedes en ejercicios. No sé si, ¿quién era? ¿Dijiste Martín? Lisandro estaba Lisandro. preguntando. Sí, claro, Lisandro, tu pregunta ahí. Da Vinci descubrió que era eso, descubrió que se dio cuenta, digamos, que era por eso. ¿Alguna otra? ¿Cuestionamiento? ¿Preguntas? Y está preguntando ahí Luis, si siempre se cumple la fuerza de roce, ¿es proporcional a la normal o puede variar esto? No, siempre es proporcional a la normal. Siempre, eso no varía. Eso no varía. No varía. Lo que varía es que la normal no es, como le dije, en el plano inclinado, la normal no es igual al peso, que en algo horizontal sí es igual al peso. A medida que vamos poniendo planos inclinados, ya no es igual al peso, pero sí el rozamiento es proporcional a la normal. A ver, quiero escuchar a algunos que no han hablado todavía. A ver, Cristian Toledo, ¿tenés micrófono ahí para charlar un poquito y me das tu impresión de cómo vas, si vas entendiendo? Hola, profe. Hola, ¿cómo te va, Cristian? Contame cómo... ¿Se No entiende? me termina de quedar claro cómo calcularíamos que no me termina de quedar claro cómo calcularíamos el coeficiente de fricción estática. No es dato, eso no se calcula. Es dato, porque te dice, tenés tal material y tal material, o dos materiales iguales, y te va a decir el coeficiente. El coeficiente no se calcula, el coeficiente se utiliza como dato. Normal. Pueden llegar a calcularlo, digamos, si le dan la fuerza de roce, le dan los otros datos, ahí sí pueden llegar a calcularlo, pero en general le van a dar datos. Ahora lo que me interesa es que entiendan el concepto, Ah, solamente bien. que después van a ver los ejercicios. ¿A qué te referías, Cristian, vos con entender digamos, cómo calcularlo el concepto? Perdón, el coeficiente. Claro, mi pregunta era si teníamos la fuerza de fricción y la normal, podríamos calcular el coeficiente de fricción estática. Correcto. ¿Viste el ejercicio chiquito ese que yo te di? Ahí vos tenés esos valores y podrías calcular el coeficiente. Y ahí ver qué pasa entre el vidrio y la mesa. ¿A eso te referís? Perfecto. Claro. Bien, bien, bien. Sí, sí, sí. Sí, lo podés calcular. Teniendo los elementos lo podés calcular. Lo importante es que vos sepas cómo es, digamos, cómo se comporta eso, que fricción, en ese caso es fricción cinética. En ese caso es fricción cinética la que está en juego en esa botella de tomate. Gracias, Cristian. A ver, vamos a preguntar a otro. Gianluca, ¿está? ¿Podés abrir tu micrófono? Yo quiero escucharlo porque si no veo nombres nomás y quiero ver si hay alguien atrás, digamos. Se me interesa mucho verlo. Ya que no le puedo ver las caras porque ustedes han apagado las caras. Está bien, para ahorrar datos, está muy bien, no hace falta tener la cámara encendida, pero me interesa que vayan participando. Gianluca, no sé si podés hablar, si tenés micrófono. ¿Quién más? Parece que, bueno, ¿para qué voy a hacer? Bueno, yo voy a llegar hasta acá mientras quiero charlar un poquito más, pero no quiero hacer más largo el video.
Voy a detener acá el video.